Bienvenido a El reloj de arena. Deja atrás el día. Relaja tu cuerpo. Esta noche viajamos a orillas del Nilo, al país de los faraones y las arenas eternas. 4 leyendas egipcias te esperan. El príncipe que buscó el libro de Thoth y encontró el perdón. El pescador que navegó el río de la noche y venció a la serpiente del caos. El escriba que enfrentó la balanza de Osiris y aligeró su corazón. Y el jardinero que convirtió sus lágrimas en flores. Si este refugio sonoro te trae paz, suscríbete y compártelo con alguien que también necesite descansar. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos. Comenzamos. El príncipe y el libro de Thoth. La profecía era clara. Quien leyera el libro de Thoth entendería el lenguaje de los pájaros, de los peces y de las estrellas. Pero también decía que quien lo abriera sin ser digno moriría en el acto. El príncipe Khemuasset lo sabía. Su padre el faraón se lo había advertido 100 veces. Pero aquella noche, mientras Egipto dormía bajo un manto de estrellas, el joven tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Khemuasset era el hijo mayor del faraón Ramsés. Tenía 20 años. Su cabello era negro como la noche y sus ojos verdes como el Nilo en crecida. No era malvado, pero su padre tenía un favorito, Ankh, su hermano menor. Ankh era manso, obediente, de sonrisa fácil. El faraón lo llamaba mi niño hermoso. A Khemuasset solo le decía príncipe. El mayor lo ocultaba bien, pero la envidia crecía en su pecho como una planta en la oscuridad. Una noche, mientras caminaba por el jardín del templo de Ptah, un anciano se acercó a él. Sus ojos eran de un blanco lechoso. No podía ver, pero caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra del camino. Príncipe, dijo, buscas el libro de Thoth. Khemuasset se detuvo. ¿Quién eres? Alguien que también lo buscó hace mucho tiempo y fracasó. El anciano extendió la mano. Sus dedos eran largos, huesudos, cubiertos de manchas oscuras. El libro está en el fondo del Nilo, dentro de una caja de hierro, dentro de una caja de bronce, dentro de una caja de ébano, dentro de una caja de marfil. Pero te advierto, quien llegue a la última caja sin pureza de corazón, nunca volverá a ver la luz del sol. Khemuasset no durmió esa noche. Dio vueltas en su lecho de lino, escuchando los ronquidos de su hermano Ankh, que dormía en la cama de al lado. Pensó en las palabras del anciano. Pensó en la pureza de corazón. ¿Era puro? No, lo sabía. Pero el deseo de demostrarle a su padre que valía más que su hermano era más fuerte que el miedo. Al amanecer, despertó a Ankh. «Ven conmigo», dijo. «Encontraremos el libro juntos». Ankh lo miró con sus ojos grandes y oscuros. «¿Y si es peligroso?» «Por eso necesito que vengas. Eres mi hermano. Confío en ti». Era mentira, y Ankh lo supo. Pero asintió, porque Ankh siempre asentía. Abandonaron el palacio antes de que los guardias cambiaran de turno. Cruzaron las puertas de Tebas sin hacer ruido. El camino al Nilo era largo, pero la luna llena iluminaba los campos de trigo. Caminaron en silencio durante 1 hora, luego 2. Al amanecer, llegaron a la orilla. El Nilo era ancho y oscuro. Sus aguas arrastraban juncos y lirios. En la orilla opuesta, los cocodrilos tomaban el sol. Khemuasset recordó las palabras del anciano. El libro está en el fondo. Se quitó la túnica bordada en oro. Yo iré primero, dijo Ankh. No, yo soy el mayor. Eres el príncipe, no debes arriesgarte.
Caemuaset sintió un nudo en la garganta. No era cariño. Era vergüenza. Está bien, dijo. Ve tú. Ankh se ató una cuerda a la cintura. Se sumergió. El agua lo tragó. Caemuaset esperó. 1 minuto. 2. 3. La cuerda se tensó. Algo tiraba de ella con fuerza. Caemuaset jaló. La cuerda estaba mojada, resbaladiza. No cedía. Jaló con más fuerza. La cuerda se rompió. El príncipe se quedó con el extremo flojo en las manos. ¡Ankh!, gritó. El río no respondió. Caemuaset se lanzó al agua sin pensar. La oscuridad era densa, casi sólida. Nadó hacia el fondo, ciego, desesperado. Sus manos tropezaron con algo blando. Un brazo. El brazo de Ankh. Estaba atrapado entre 2 rocas. Caemuaset tiró de él con todas sus fuerzas. La pierna de Ankh estaba doblada en un ángulo que no debería tener. Había sangre. Caemuaset no miró. Siguió tirando. Las rocas cedieron. Salió a la superficie arrastrando a su hermano. Lo dejó en la orilla. Ankh tosió agua. Abrió los ojos. «Vives», susurró Caemuaset. Ankh asintió débil. El cocodrilo me mordió. Caemuaset vio la herida. Era profunda. La sangre tenía el agua a su alrededor. No puedo seguir, dijo Ankh. Yo sí, respondió Caemuaset. El hermano menor lo miró. ¿Me dejarás aquí? Caemuaset dudó. 1 segundo. 2. Recordó la envidia. Recordó las palabras del anciano sobre la pureza de corazón. No, dijo. Volveremos juntos. Cargó a Ankh sobre sus hombros. Era pesado. La distancia era larga. El sol quemaba. Caemuaset caminó sin detenerse. Sus piernas temblaban. Sus brazos ardían. No soltó a su hermano. Llegó al palacio cuando el sol estaba en lo más alto. Los guardias corrieron a ayudarlo. El faraón salió a recibirlo. ¿Qué pasó? Un cocodrilo, dijo Caemuaset. Lo salvé. El faraón lo miró largamente. Luego abrazó a sus 2 hijos. Ankh sanó. La herida dejó una cicatriz gruesa en su pierna, pero volvió a caminar. El faraón pasaba más tiempo con él, eso era cierto. Pero también empezó a llamar a Caemuaset hijo mío. El príncipe mayor no volvió a hablar del libro, pero la noche lo atormentaba. Soñaba con el anciano ciego. Soñaba con las cajas bajo el agua. Soñaba con palabras brillando en la oscuridad. Una noche despertó sobresaltado. Alguien estaba en su habitación. No era un guardia. Era un hombre bajo, de piel curtida, con las manos llenas de cicatrices. «Soy Nefer», dijo. «Pescador. Te vi llorar en la orilla cuando salvaste a tu hermano». Caemuaset se incorporó. «¿Qué haces aquí?» «Quiero ayudarte a encontrar el libro». «¿Por qué?» Nefer se sentó en el suelo. «Porque yo también lo intenté hace 20 años. Fui escriba del templo. Creía que merecía la sabiduría de los dioses. Bajé al río, abrí las cajas y fracasé en la última. No era digno. La caja no se abrió. Regresé con las manos vacías y el alma rota». Caemuaset lo miró. ¿Y cómo sabes que yo sí lo soy? Nefer sonrió con tristeza. «Porque salvaste a tu hermano. Eso es más de lo que yo hice por los míos».
El príncipe asintió. ¿Cuándo podemos ir? Mañana, al amanecer. Navegaron río abajo en una barca de juncos. Nefer remaba con movimientos lentos, precisos. Kaimuaset iba en la proa mirando el agua oscura. El pescador hablaba poco. Cuando lo hacía, era para contar historias de otros que habían buscado el libro. Uno era un sacerdote. Creía que la sabiduría lo haría más poderoso. La caja de bronce no se abrió. Se ahogó. Otro era un guerrero. Creía que la fuerza bastaba. La caja de ébano no se abrió. Las serpientes del fondo lo devoraron. Kaimuaset sintió un escalofrío. ¿Y el anciano ciego? Él fue el primero. Llegó a la última caja, pero no era puro de corazón. La caja no se abrió. Perdió la vista, pero no la vida. Thoth fue misericordioso con él. Al atardecer, Nefer detuvo la barca. Allí, dijo, señalando un remolino. El agua giraba lentamente, como si algo respirara en el fondo. Kaimuaset se ató una cuerda a la cintura. «Espera», dijo Nefer. «Hay algo que debes saber. Las cajas no se abren con palabras, se abren con la verdad». «¿Qué verdad?» «La que aún no quieres decirte a ti mismo». Kaimuaset se sumergió. El agua estaba más fría de lo que recordaba. El fondo era lodoso, cubierto de conchas rotas y huesos de peces. Y allí, entre dos rocas negras, estaban las cajas. La de hierro era grande, oxidada, sin cerradura. «Ábrete», susurró el príncipe. La caja se abrió. Dentro, la caja de bronce, grabada con jeroglíficos. «Ábrete». Se abrió. Dentro, la caja de ébano, pulida como un espejo. «Ábrete». Se abrió. Dentro, la caja de marfil, con incrustaciones de oro. Kaimuaset sintió un sudor frío en la frente. Esta era la última. «Ábrete», dijo. La caja no se movió. Kaimuaset intentó forzarla con las manos. Nada. Golpeó la tapa con el puño. Nada. Entonces escuchó una voz. No venía de fuera. Venía de dentro de su cabeza. Era grave, antigua. Resonaba como el eco de un templo vacío. No buscas el libro por sabiduría. Lo buscas para demostrarle a tu padre que vales más que tu hermano. Kaimuaset quiso negarlo. «Es mentira». «Es la verdad», respondió la voz. El príncipe cerró los ojos. «Está bien, es verdad. Envidio a Ankh. Quiero ser el favorito. Quiero que mi padre me mire como lo mira a él». La voz no respondió. La caja seguía cerrada. Kaimuaset recordó la noche en que cargó a su hermano herido. Recordó el peso de su cuerpo sobre sus hombros. Recordó que no lo soltó, a pesar de las piernas temblorosas y los brazos ardientes. «No quiero ser mejor que él», dijo en voz alta. «Solo quiero ser su hermano». La voz cayó. La caja de marfil se abrió. Dentro descansaba un papiro enrollado, atado con una cinta de lino rojo. Kaimuaset lo tomó con manos temblorosas. Las palabras brillaban con una luz tenue, azulada, como el resplandor de la luna en el Nilo. No pudo leerlas todas, pero alcanzó a entender una frase. El que perdona su propio orgullo, entiende el idioma del cielo. Kaimuaset subió a la superficie. Nefer lo ayudó a subir a la barca. El papiro estaba empapado, pero las palabras seguían brillando. ¿Lo lograste? Kaimuaset asintió. Pero no lo leeré. ¿Por qué? Porque ya entendí lo que necesitaba entender. Esa noche el príncipe no fue al palacio. Fue a la habitación de Ankh.
Su hermano dormía, la pierna vendada, el rostro tranquilo. Kaimuaset se sentó a su lado. No dijo nada, solo lo miró. Y por primera vez en años, no sintió envidia. Sintió algo más simple, algo que no necesitaba demostrarle a nadie. Solo sintió que Ankh era su hermano. Y eso era suficiente. Al amanecer entregó el papiro al faraón. «No lo he leído», dijo. El faraón lo miró extrañado. «¿No quieres entender el lenguaje de los pájaros?» Kaimuaset sonrió. «Ya entiendo un idioma más importante, el del perdón». El faraón guardó silencio. Luego llamó a Ankh. «Abraza a tu hermano», dijo. Ankh se levantó con esfuerzo, apoyándose en su pierna buena. Kaimuaset fue hacia él. Se abrazaron. El faraón los miró y por primera vez sus ojos se humedecieron. Esta antigua leyenda egipcia nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en los libros, sino en el corazón que aprende a pedir perdón. El príncipe Kaimuaset buscaba poder y encontró humildad. Buscaba la aprobación de su padre y encontró un abrazo. Y esa fue la mayor riqueza que pudo obtener. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propias búsquedas. En esa meta que persigues con tanta fuerza. En esa aprobación que esperas de alguien. Tal vez no necesites encontrarla. Tal vez ya la tienes. Solo que no la has visto, porque estabas mirando hacia otro lado. Cierra los ojos. Respira. Deja de buscar. Descansa. Pero la noche aún guarda otro secreto. En lo profundo del desierto, donde las dunas susurran al viento y las estrellas dibujan caminos invisibles, un pescador está a punto de descubrir que el río Nilo no solo da vida, sino que también esconde puertas hacia mundos que los mortales nunca debieron encontrar. Si aún tus ojos están cerrados y tu corazón en calma, acompáñame al siguiente viaje. El viaje de la barca solar. En una pequeña aldea de pescadores a orillas del Nilo, donde el río era más ancho que la memoria de los hombres más viejos, vivía un hombre llamado Senmut. No era un príncipe, ni un guerrero. Era solo un pescador de 40 años, con las manos callosas por las redes y la espalda encorvada por los años de remar contra la corriente. Su barca era vieja, su cabaña de adobe tenía grietas y su mujer lo había dejado hacía 10 inviernos, cansada de la pobreza y del silencio. Una noche, mientras tiraba de sus redes vacías, escuchó una voz que salía del agua. No era el canto de los hipopótamos ni el rumor de los cocodrilos. Era una voz clara, antigua, que hablaba directamente a su mente. «Pescador, mañana no lances tus redes en las aguas turbias del delta. Rema hacia el sur, hacia la montaña negra, donde el río se encoge entre dos acantilados. Allí encontrarás una entrada tallada en la piedra, una entrada que ningún hombre ha visto en 1000 años. Entra en ella. Te espera un viaje que ningún mortal ha completado». Senmut se quedó helado. Dejó caer la red. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo el río oscuro y las estrellas reflejadas en su superficie. «¿Quién eres?», preguntó al agua. No hubo respuesta. «¿Soy yo?», murmuró. Llevaba años sin dormir bien. Quizás la vejez le estaba jugando una mala pasada, pero la voz había sonado tan clara, tan real. Caminó de regreso a su cabaña sin decir una palabra. No encendió la lámpara de aceite. Se sentó en la oscuridad, con la espalda apoyada en la pared de adobe. Pensó en su mujer, que se había ido. Pensó en sus hijos, que no tenía. Pensó en sus redes vacías, día tras día, año tras año.
¿Qué más puedo perder?, se preguntó. Y la respuesta fue: nada. Al amanecer, Senmut hizo lo que la voz le había ordenado. Remó hacia el sur durante todo el día. El sol quemaba su espalda. El agua se volvía más angosta, más rápida. Al atardecer, llegó a la Montaña Negra. Era un peñasco enorme, cubierto de musgo seco y grietas profundas. Y allí, entre dos rocas, vio una abertura. No era una cueva natural. Estaba tallada en ángulo recto. Había sido hecha por manos humanas, o quizás por manos divinas. Senmut vaciló. Una voz interior le decía que regresara, pero otra, más honda, lo empujaba hacia adentro. Después de todo, ¿qué más puedo perder?, susurró. Ató su barca a una roca y entró. Dentro, el aire era frío y seco. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que brillaban con una tenue luz azul. El pescador no sabía leer, pero entendía lo que decían, como si las palabras se metieran directamente en su cabeza. Aquí descansa la barca solar de Ra. Quien la despierte deberá navegar por el río de la noche, enfrentar a la serpiente del caos y traer de vuelta la luz del amanecer. Si fracasa, su alma quedará atrapada en la oscuridad para siempre. Senmut quiso salir corriendo, pero sus pies no le obedecieron. Algo lo empujaba hacia adentro, algo más fuerte que el miedo, algo que no podía nombrar. Caminó durante horas por un pasillo interminable. El suelo era de piedra lisa, pulida por siglos de pasos invisibles. A ambos lados, estatuas de dioses con cabeza de animales lo miraban con ojos de obsidiana. Senmut sentía sus miradas como un peso en el pecho, pero no se detuvo. Finalmente, el pasillo se abrió a una cámara inmensa. En el centro descansaba la barca. No era como las barcas de los hombres. Estaba hecha de oro macizo, con una proa en forma de cabeza de halcón y una popa en forma de serpiente. Sus remos eran de madera de cedro del Líbano y su vela de lino blanco tejido con hilos de plata. A su alrededor, 12 remeros de piedra esperaban inmóviles, sus manos agarrando remos que nunca terminarían de bogar. Senmut se acercó a la barca. Extendió la mano para tocar la proa. En ese instante, una sombra se movió en la oscuridad. No era una sombra común. Tenía forma de serpiente. Una serpiente enorme, de escamas negras y ojos rojos como brasas. No toques lo que no te pertenece, mortal, siseó la criatura. Senmut retrocedió. ¿Quién eres? Soy Apophis, el que acecha en las profundidades, y tú has entrado en mi dominio. La serpiente se deslizó hacia él. No se movía como una serpiente normal. Se deslizaba a través de la piedra como si todo fuera agua. Senmut corrió hacia la barca. Saltó sobre ella. En ese momento, la barca se iluminó con una luz dorada. Los 12 remeros de piedra cobraron vida. Sus brazos se movieron al unísono, hundiendo los remos en el suelo de piedra. Pero el suelo no era piedra. Era agua. La cámara se había convertido en un río. La barca se deslizó hacia adelante. Apophis la persiguió. El río era oscuro, sin orillas visibles. A lo lejos no se veía nada. Solo tinieblas y más tinieblas. ¡Rema!, gritó una voz. Senmut no sabía de quién era, pero agarró un remo y empezó a bogar. Los 12 remeros de piedra remaban en silencio. La barca ganaba velocidad, pero Apophis era más rápida. Su cabeza se acercaba a la popa. Abrió la boca. Sus colmillos eran largos como espadas. Senmut soltó el remo y agarró un arpón que estaba en el fondo de la barca.
Nunca había luchado contra nada más grande que un pez gato. Pero no había tiempo para pensar. Clavó el arpón en el hocico de la serpiente. Apophis chilló. No era un chillido de animal. Era un sonido que perforaba la mente, que hacía sangrar los oídos. Senmut cayó de rodillas en la barca. Los remeros de piedra no se detuvieron. Remaban más rápido. La serpiente se retorció de dolor, pero no se hundió. Se alejó, sí, pero no para siempre. Senmut se quedó mirando el arpón vacío. La punta se había quedado clavada en la serpiente. Ahora solo tenía el palo. Inútil. La barca seguía navegando. El río era cada vez más ancho, más lento. De pronto apareció una isla. No era de tierra, era de huesos. Cráneos y costillas apilados en una montaña blanca. Senmut sintió náuseas. ¿Qué es esto? Los que vinieron antes, respondió uno de los remeros de piedra. Senmut no sabía que podían hablar. ¿Vinieron antes a hacer qué? A despertar la barca, como tú. Fracasaron. ¿Y qué pasó con ellos? El remero no respondió. Solo señaló la isla de huesos. La barca pasó de largo. La oscuridad a su alrededor se volvía más densa. Senmut ya no veía sus manos. Solo sentía el remo, el agua, el latido de su corazón. Entonces, Apophis regresó. Esta vez no atacó de frente. Se enroscó alrededor de la barca. Sus anillos apretaban el casco de oro. La madera crujía. Senmut escuchó cómo se partía. ¡Vamos!, gritó a los remeros. Remaban con todas sus fuerzas, pero la serpiente era más fuerte. El agua comenzó a entrar en la barca. Senmut sabía que si se hundía, no volvería a salir. Nadie salía del río de la noche. Sin pensar, saltó sobre el lomo de Apophis. La serpiente se retorció, intentando lanzarlo al agua. Senmut se aferró a sus escamas. Eran frías, resbaladizas, pero encontró un espacio entre ellas y clavó los dedos. Apophis chilló de nuevo, esta vez más fuerte. Senmut sintió que la cabeza le explotaba. Vio estrellas, oyó voces. Vio a su madre, muerta hacía 20 años. Vio a su mujer, la que lo había dejado. Vio su propia cara, envejecida y sola. «No te sueltes», dijo una voz. No era de los remeros. Era la voz del río. «No te sueltes». Senmut cerró los ojos, apretó los dedos con más fuerza y empezó a rezar. No a los dioses que nunca le habían respondido. Rezó a su madre. Rezó a su mujer. Rezó a los pescadores que habían muerto en el río. Apophis comenzó a aflojar sus anillos, no porque Senmut fuera más fuerte, sino porque el pescador ya no tenía miedo. La serpiente del caos se alimenta del miedo, no de la carne. Sin miedo que devorar, su poder se desvanece. Apophis se soltó y se hundió en la oscuridad. El agua dejó de entrar en la barca. Los remeros de piedra retomaron el ritmo. Senmut cayó de vuelta en la barca, agotado, temblando. La barca siguió navegando. El río comenzó a aclararse. Primero fue un tenue resplandor gris, luego un rojo anaranjado, finalmente un dorado intenso. Senmut levantó la vista. Sobre él, un cielo inmenso se abría. Era el amanecer. No el amanecer de Egipto. Era el amanecer del mundo, el primer amanecer, el que ningún mortal había visto. La barca se detuvo. Los remeros de piedra se quedaron inmóviles. Senmut se quedó mirando la luz. No podía apartar los ojos. Era demasiado bella, demasiado pura. Sintió que se disolvía en ella. Pero alguien lo agarró del brazo.
era uno de los remeros. «Todavía no», dijo. «Tienes que regresar». La barca dio la vuelta. El viaje de regreso fue más corto. El río de la noche ya no era oscuro. La luz del amanecer lo seguía. Apophis no apareció. Quizás seguía herido. Quizás había aprendido que aquel pescador no tenía miedo. La barca llegó a la cámara de piedra. Los remeros recuperaron su forma inmóvil. La barca volvió a ser de oro, quieta, silenciosa. Senmut saltó a la orilla. Sus pies temblaban, pero estaba vivo. Salió de la cueva. El sol estaba alto sobre el Nilo. Su barca seguía atada a la roca. La corriente era suave, casi perezosa. Senmut se sentó en la orilla. Miró sus manos. Seguían siendo las manos de un pescador, llenas de cicatrices de las redes, pero ya no se sentía como un pescador. Se sentía como alguien que había visto el amanecer del mundo y que, a pesar de todo, había vuelto. Esta antigua leyenda egipcia nos recuerda que el miedo es la única oscuridad que realmente puede atraparnos. Senmut no venció a Apophis con un arpón. Lo venció negándose a tener miedo. Porque la serpiente del caos no ataca el cuerpo, ataca el alma. Y cuando el alma no tiembla, el caos no puede hacerle daño. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propias serpientes, en esos miedos que te enroscan y aprietan. No los enfrentes con fuerza, no intentes matarlos, solo déjalos pasar. Sin miedo que devorar, se irán solos. Cierra los ojos, respira, no temas, descansa. Pero la noche aún guarda otro secreto. En lo profundo del desierto, donde las dunas susurran al viento y las estrellas dibujan caminos invisibles, un escriba está a punto de descubrir que la cámara de la balanza no solo pesa corazones, sino también las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Si aún tus ojos están cerrados y tu corazón en calma, acompáñame al siguiente viaje. La cámara de la balanza. En la ciudad de Tebas, donde el sol quemaba las piedras de los templos y el Nilo lamía las orillas con un rumor eterno, vivía un escriba llamado Kenemet. No era un hombre importante. No dirigía ejércitos ni administraba los graneros del faraón. Kenemet copiaba papiros en el templo de Tot, sentado durante horas bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, su espalda encorvada y sus dedos manchados de tinta negra y roja. Tenía 45 años, pero aparentaba muchos más. Su vida era un susurro en medio del bullicio de Tebas. Nadie lo notaba, y él prefería así. Pero Kenemet guardaba un secreto. No era un secreto de poder ni de riqueza. Era un secreto de culpa. Años atrás, cuando era joven, había falsificado un documento. Un contrato de tierras. Lo hizo por necesidad, para salvar a su madre de la pobreza. Pero la consecuencia fue que una familia perdió su hogar. El padre se suicidó. La madre y los hijos desaparecieron en el delta. Kenemet nunca supo qué fue de ellos. Pero la culpa lo había acompañado cada día, cada noche, cada vez que cerraba los ojos. Una tarde, mientras copiaba un papiro sobre el juicio de Osiris, un anciano se acercó a su mesa de trabajo. Kenemet no lo había visto entrar. El anciano vestía una túnica blanca, sin adornos. Su cabeza era calva y sus ojos, de un gris pálido, parecían mirar más allá de las cosas. «Escriba», dijo el anciano, «has dedicado tu vida a copiar las palabras de los dioses, pero nunca has entendido su verdadero significado». Kenemet levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» «Las palabras no salvan.
Los rituales no salvan. Solo el corazón limpio puede pasar la prueba. El anciano señaló el papiro que Kenemet estaba copiando. En él se describía la ceremonia de la balanza, donde el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat. Tú también serás juzgado, dijo el anciano. No en la muerte, sino ahora. Esta noche, cuando el sol se oculte, ve al templo de Osiris. Allí te espera la cámara de la balanza. Tu corazón será pesado, y si miente, caerás al devorador. Kenemet quiso preguntar más, pero el anciano ya no estaba. La mesa de trabajo estaba vacía. El papiro seguía en su lugar. El escriba miró hacia la puerta del templo. No había nadie. Sus manos temblaban. ¿Una visión?, murmuró. Pero sabía que no lo era. El anciano había estado allí. Sus palabras seguían resonando en su cabeza. Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de las colinas tebanas, Kenemet caminó hacia el templo de Osiris. No llevó lámparas. La luz de la luna era suficiente. Las calles estaban vacías. Los perros dormían. Los guardias del templo no estaban en sus puestos. Algo los había alejado. Kenemet cruzó el pilono y entró en el patio columnado. Las sombras de las columnas caían sobre el suelo de piedra como los dedos de una mano gigante. En el centro del patio, una abertura se abría hacia el subsuelo. Una escalera descendía en la oscuridad. El escriba tragó saliva y bajó. La escalera era larga. Cada paso resonaba en las paredes de piedra. El aire se volvía más frío, más denso. Al final, Kenemet llegó a una cámara cuadrada. En el centro, una enorme balanza de bronce. Sus platillos colgaban de cadenas gruesas. A un lado, una pluma blanca descansaba sobre un cojín de lino. Al otro lado, nada. Kenemet sabía lo que debía hacer. Debía colocar su corazón en el platillo vacío. Debía dejar que la balanza lo juzgara. «No puedo», susurró. «¿Por qué no?» La voz provenía de la sombra. Kenemet se giró. Allí, sentado en un trono de piedra negra, estaba Osiris. No era la estatua que había visto tantas veces en las procesiones. Era el dios en persona, envuelto en vendas de lino, con la piel verde como el Nilo y los ojos negros como el abismo. «Tu corazón ya está aquí», dijo Osiris. Siempre lo ha estado, solo que nunca has querido mirarlo. Kenemet bajó la cabeza. He hecho cosas horribles. Los dioses lo saben. Pero no viniste aquí por obligación. Viniste porque quieres saber la verdad. ¿Pesa tu corazón más que la culpa o la culpa pesa más que tu corazón? Kenemet se acercó a la balanza. Sus manos temblaban. Cerró los ojos. Vio el rostro del hombre que se había suicidado. Vio a los niños que habían perdido su hogar. Vio a su madre, ya muerta, que nunca supo cómo su hijo había conseguido el dinero para salvarla. «No puedo», repitió. «Puedes», dijo Osiris. «No te pedimos que seas perfecto. Te pedimos que seas sincero». Kenemet abrió los ojos, metió la mano en su pecho y sacó su corazón. No era un corazón de carne. Era una piedra negra, pesada, áspera. La dejó caer en el platillo vacío. La balanza se inclinó. El lado del corazón se hundió. Pesaba más que la pluma. Mucho más. Kenemet esperó el castigo. Esperó que el suelo se abriera y el devorador, la bestia de cuerpo de hipopótamo y cola de cocodrilo, emergiera para despedazarlo. Pero nada ocurrió. Osiris levantó la mano. «La balanza no miente», dijo. «Tu corazón es pesado, pero no por tu culpa, por el peso de tu silencio». «No entiendo», dijo Kenemet.
Has pasado años ocultando tu error. No lo has reparado, no lo has confesado. No has buscado a la familia que dañaste. El corazón no se aligera con olvido, se aligera con acción. Kenemet cayó de rodillas. ¿Qué debo hacer? Osiris señaló la pluma. Tómala, búscalos, pide perdón. No por ellos, sino por ti. Y cuando hayas reparado tu error, regresa. Tu corazón será más liviano. Kenemet tomó la pluma. Era más liviana que el aire. Casi no la sentía en sus dedos. Salió de la cámara. Subió la escalera. El templo estaba vacío. La luna brillaba en lo alto. Al día siguiente, Kenemet renunció a su puesto en el templo. Los sacerdotes lo miraron con extrañeza. Él no explicó nada. Tomó unas monedas, un par de sandalias y un bastón. Y se fue al delta. Caminó durante semanas. Preguntó en cada aldea, en cada mercado, en cada templo. Buscó a la familia que había arruinado. Muchos no sabían nada. Alguno lo miró con desconfianza. Un viejo pescador le dijo: «La mujer que buscas murió el año pasado, pero sus hijos viven en el pueblo de los Juncos, río arriba». Kenemet siguió caminando. Encontró el pueblo. Eran solo unas chozas de barro junto a un brazo muerto del Nilo. Allí estaban los hijos. Eran hombres y mujeres adultos ahora. Uno de ellos, el mayor, se llamaba Ka. Kenemet se acercó a él. «Sé quién eres», dijo Ka. Su voz no tenía odio, solo cansancio. Kenemet se arrodilló en el barro. «He venido a pedir perdón». Ka lo miró largamente. «Mi padre se quitó la vida por tu culpa». «Lo sé». «Mi madre murió de tristeza». «Lo sé». «Tardaste 20 años en venir». Lo sé, no hay excusa. Ka guardó silencio. Luego extendió la mano y ayudó al escriba a levantarse. «No te perdono», dijo. Kenemet asintió. «No vine por tu perdón. Vine a decirte que lo siento y a ofrecerte lo poco que tengo». Ka negó con la cabeza. «No quiero tu dinero. Quiero que recuerdes». ¿Recordar qué? Que las mentiras se convierten en piedras y que las piedras, con el tiempo, se convierten en montañas. No dejes que nadie más cargue con las tuyas. Kenemet regresó a Tebas. No recuperó su puesto. Se instaló en una pequeña habitación cerca del templo de Thoth. Por las mañanas enseñaba a leer a los niños pobres. Por las tardes copiaba papiros para los sacerdotes. Y cada noche, antes de dormir, abría la mano y miraba la pluma que Osiris le había dado. Seguía siendo liviana, pero ahora también era cálida. Su corazón, pensó, también lo era. Esta antigua leyenda egipcia nos recuerda que la culpa no se borra con olvido. Kenemet pasó 20 años escondiendo su error. Y cada año, su corazón se volvía más pesado, porque las mentiras no desaparecen. Se convierten en piedras que cargamos sin saberlo. La única manera de aligerarlas es nombrarlas, enfrentarlas, pedir perdón, aunque no nos lo concedan, y seguir adelante, pero con la verdad. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propias piedras, en esa culpa que has guardado en silencio. No necesitas viajar al delta, solo necesitas decirla. A alguien, a ti mismo, a la noche. Y cuando la sueltes, notarás que tu corazón pesa menos. Cierra los ojos. Respira. Suelta la piedra. Descansa. Pero la noche aún guarda otro secreto. En lo profundo del desierto, donde las dunas susurran al viento y las estrellas dibujan caminos invisibles,
un jardinero está a punto de descubrir que el último jardín del faraón no es de flores, sino de recuerdos. Si aún tus ojos están cerrados y tu corazón en calma, acompáñame al siguiente viaje. El Jardín de los Recuerdos. En las afueras de Tebas, donde el desierto comenzaba a morder los campos cultivados y el Nilo ya no era más que un hilo plateado en la distancia, vivía un jardinero llamado Nebamun. Era un hombre viejo, de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y las manos cubiertas de callos y cicatrices de las espinas. Había trabajado toda su vida en la tierra. Plantaba cebollas, lechugas, rábanos y ajos. Regaba las hortalizas con agua del Nilo que acarreaba en cántaros de barro que él mismo había moldeado. Vendía sus productos en el mercado de Tebas, donde los comerciantes lo conocían como el viejo de las manos verdes. Y aunque nunca había sido rico, nunca había pasado hambre. Pero Nebamun tenía una herida que el sol no podía curar. Su esposa, Nefertari, había muerto hacía 15 años. Una fiebre se la llevó en 3 días. Nebamun había hecho todo lo posible por salvarla. Llamó a los médicos del templo, que le recetaron amuletos y pócimas amargas. Ofreció sacrificios a los dioses en el altar de su casa. Pasó una noche entera de rodillas frente a la estatua de Isis, rogando por la vida de su esposa. Pero nada de eso sirvió. Nefertari murió una madrugada, mientras él sostenía su mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida de nuestro hijo». Y Nebamun lo hizo. Su hijo, Ka, era un muchacho fuerte y valiente. A los 18 años, se alistó en el ejército del faraón. Nebamun intentó disuadirlo. «La guerra no es para los campesinos», le dijo. «El faraón necesita hombres que sepan manejar la espada, no la azada», respondió Ka. Y se fue. Se suponía que volvería en un año. Nunca regresó. La noticia le llegó a Nebamun cuando el muchacho apenas había cumplido 20 años. Una expedición al país de Kush. Una emboscada en el desierto. Ka cayó con 5 flechas en el pecho. Eso fue lo que dijo el mensajero, el único sobreviviente. La madre de Ka, Nefertari, ya estaba muerta. Pero si hubiera vivido, habría muerto de nuevo al escuchar la noticia. Nebamun no supo qué hacer. Dejó de regar su huerto. Las hortalizas se secaron. Los comerciantes dejaron de comprarle. Los vecinos lo veían pasar como una sombra sin atreverse a hablarle. Algunos decían que estaba maldito. Otros que simplemente se había vuelto loco de tristeza. Pero Nebamun no estaba loco. Solo había perdido la voluntad de seguir. Pasaba los días sentado bajo la higuera que él mismo había plantado el año de la muerte de su esposa. No comía. No bebía. Solo miraba el horizonte, esperando nada. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el patio vacío, un extraño se acercó a su cerca. Nebamun no lo había visto llegar. El extraño vestía una túnica blanca, tan blanca que parecía brillar en la oscuridad. Llevaba un bastón de madera oscura, tallado con jeroglíficos que Nebamun no pudo leer. Su cabeza era calva, como la de los sacerdotes del templo de Ptah. Y sus ojos, negros como la obsidiana, parecían ver a través de las cosas. «Jardinero», dijo el extraño, «he recorrido todo Egipto, buscando al hombre que cultiva los recuerdos más dulces». Nebamun ni siquiera levantó la cabeza. «Aquí solo cultivo piedras», respondió con voz ronca. El extraño sonrió. «Las piedras también se pueden cultivar, si se riegan con las lágrimas adecuadas». Nebamun levantó la vista. «No tengo lágrimas. Se me secaron hace años». «Entonces te quedan las manos.
Las manos nunca olvidan cómo sembrar. El extraño se acercó más. El faraón ha ordenado construir un nuevo templo en el Valle de los Reyes, un lugar donde descansará su memoria eterna. Pero los arquitectos han olvidado algo importante. Han olvidado que los recuerdos no se construyen con piedra, se cultivan con la tierra. Nebamun frunció el ceño. ¿Qué quieres de mí? Que plantes el jardín del templo. No flores comunes, plantas que no existen en ningún otro lugar. Plantas que crecen de los recuerdos de los hombres. Eso es imposible, dijo Nebamun. Nada es imposible para quien ha perdido todo, respondió el extraño. Dejó un puñado de semillas sobre la mesa de piedra. Eran negras, pequeñas, casi invisibles en la penumbra. Nebamun las miró con desprecio. No plantaré nada para un faraón que envió a mi hijo a morir. El extraño no se inmutó. No lo haces por el faraón, lo haces por ti. Tus recuerdos están pudriendo dentro de ti, jardinero. Si no los cultivas, te pudrirás con ellos. Dicho esto, el extraño giró sobre sus talones y se alejó. Nebamun quiso gritarle que volviera, pero las palabras no salieron de su garganta. Cuando levantó la vista, el extraño había desaparecido. Solo quedaron las semillas negras sobre la mesa de piedra. A la mañana siguiente, Nebamun hizo lo que el extraño le había ordenado. No porque le creyera, sino porque ya no tenía nada mejor que hacer. Cavó un surco en la tierra negra del Nilo. Dejó caer las semillas negras, una a una. Las cubrió con tierra. Luego, se sentó junto al surco y esperó. Nada ocurrió. Pasó 1 hora. 2. El sol comenzó a calentar la tierra. Nebamun se impacientó. Mentira, murmuró. Iba a levantarse cuando sintió un ardor en los ojos. Las lágrimas, que creía secas para siempre, brotaron de sus cuencas. Cayeron sobre la tierra como gotas de lluvia. Y entonces, algo brotó. No era una planta común. Era un tallo delgado, plateado, que brillaba con una luz tenue. Nebamun se quedó mirándolo, sin atreverse a respirar. El tallo creció, se abrió, y de su centro emergió una flor. Era blanca, con pétalos translúcidos como el ala de una libélula. Tenía un aroma que Nebamun conocía bien. Era el aroma del perfume de azahar que usaba Nefertari. El mismo que ella se ponía cada noche antes de dormir. Nebamun tocó la flor con la punta de los dedos. Al hacerlo, escuchó una voz. No era una voz de verdad. Era un eco, un susurro, un recuerdo que se había quedado atrapado en los pétalos. «Te quiero», decía la voz. Era la voz de Nefertari. La última vez que la había escuchado fue hacía 15 años, cuando ella yacía en su lecho de muerte. Nebamun sintió que las lágrimas le volvían a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no podía nombrar. Pasó el resto del día plantando más semillas. Cada una creció de un recuerdo diferente. Una flor tenía el color de los ojos de Ka, un verde oscuro como el Nilo en crecida. Otra tenía la textura de su barba cuando era joven y le dejaba crecer el vello. Otra más desprendía el olor del pan que su madre horneaba cuando él era niño, un aroma a trigo y miel que le llenaba la boca de saliva. Nebamun plantó durante días, semanas. El jardín se llenó de plantas extrañas, de colores que nunca había visto, de aromas que creía olvidados para siempre. Pero algo comenzó a cambiar en él. Cada vez que regaba las plantas con sus lágrimas, se sentía más liviano. Como si las flores estuvieran absorbiendo su dolor, transformándolo en otra cosa. Un día, un grupo de soldados llegó al huerto. El faraón quería ver el jardín.
Nebamun los guió hasta el templo en construcción. Allí, en medio del desierto, crecían sus plantas. Eran tan hermosas que los soldados se quedaron mudos. El faraón llegó en su litera de oro. Era un hombre joven, de mirada dura, acostumbrado a que todos obedecieran. Miró las plantas. Luego miró a Nebamun. «¿Cómo lo has hecho?» «Regándolas con lágrimas, Majestad». El faraón rió. «¿Crees que el faraón llora?» «Todos lloramos, Majestad. Unos en silencio, otros a gritos, pero todos lloramos». El faraón enmudeció. Sus ojos se humedecieron. Ordenó a los soldados que se retiraran. Se quedó a solas con Nebamun. «Mi madre murió el año pasado», dijo en voz baja. «Lo sé, Majestad. Toda Egipto lo sabe. No he llorado desde entonces». Entonces, Majestad, no ha vivido. El faraón no castigó a Nebamun por su atrevimiento. Al contrario, se sentó en el suelo junto a las flores. «Enséñame», dijo. Nebamun le tendió un puñado de semillas. «Plántelas, Majestad, riéguelas con sus lágrimas y verá». El faraón cavó un surco en la tierra, dejó caer las semillas, las cubrió con tierra. Luego se sentó a esperar. Las lágrimas tardaron en llegar, pero llegaron. Cayeron sobre la tierra como una lluvia tibia. Y del suelo brotó una flor. El faraón la miró largamente. «Es como la flor que mi madre plantaba en el jardín del palacio», susurró. «Es su recuerdo, Majestad. Ahora vivirá para siempre». El faraón nombró a Nebamun guardián del jardín real. Le ofreció tierras, esclavos y una casa en Tebas. Pero Nebamun rechazó todo. «Solo soy un jardinero, Majestad. Déjeme seguir siéndolo». El faraón asintió. «Entonces sigue siendo jardinero, pero ahora tu jardín será el más sagrado de Egipto». Nebamun continuó plantando semillas, pero ya no lloraba cuando las regaba. Sus lágrimas se habían secado. Ya no necesitaba llorar. El dolor se había convertido en flores, y las flores en memoria. Un atardecer, cuando el sol se ocultaba tras las colinas tebanas, Nebamun se sentó bajo la higuera de su viejo huerto. Cerró los ojos. Escuchó el canto de los pájaros. Sintió el viento en su rostro. Y por primera vez en muchos años, sonrió. No porque hubiera olvidado los suyos, sino porque había aprendido a recordarlos sin sufrir. Sus recuerdos ya no eran piedras que lo aplastaban, eran flores que lo acompañaban. Esta antigua leyenda egipcia nos recuerda que el dolor no desaparece, se transforma. Las lágrimas que derramamos por los que se han ido no se pierden en la tierra. Ríen algo nuevo, algo que no sabíamos nombrar, un recuerdo que ya no duele, una flor que crece en el jardín del alma. Nebamun no necesitaba olvidar para ser feliz. Solo necesitaba aprender a regar sus recuerdos con algo más que tristeza. Los jardineros saben que la semilla necesita oscuridad para germinar. También el dolor. También la pérdida. Hay que dejarlos reposar en la tierra húmeda de nuestro corazón. No enterrarlos, solo plantarlos y esperar. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tu propio jardín, en esas flores que no has dejado crecer. No riegues tu dolor con más lágrimas. Riégalo con paciencia, con tiempo, con la certeza de que todo recuerdo, por más amargo que sea, puede convertirse en algo hermoso. La tierra no juzga la semilla, solo la abraza y espera. Cierra los ojos. Respira. Siembra tu flor. Descansa.
Aquí termina nuestro viaje por Egipto. 4 historias, 4 lecciones, un mismo refugio de paz. Si este rincón sonoro te ha dado calma, suscríbete para cuando volvamos a encender la hoguera. Pero por ahora, ya no hay prisa. No hay libros que abrir. No hay serpientes que enfrentar. No hay balanzas que temer. No hay flores que regar. Solo el silencio. Solo el descanso. Solo tú y tu respiración. Cierra los ojos. Respira profundo. Y simplemente descansa.